Las copas de champán tintineaban a mi alrededor como pequeñas campanas anunciando mi perdición, pero apenas las oía por encima del rugido de la sangre en mis oídos. Mi vestido de novia, prestado, que olía ligeramente a naftalina y a los sueños de otra persona, me rozaba la clavícula mientras permanecía paralizada en la puerta del salón de recepciones. El aroma de los lirios era abrumador, empalagoso, mezclándose con el olor acre de mi propio sudor nervioso bajo capas de tela barata. Yo no era nadie. Una camarera que había cambiado su delantal manchado por tul blanco, creyendo en cuentos de hadas que no existían para chicas como yo. Estás preciosa, cariño. La voz de mi madre se quebró por las lágrimas que había estado conteniendo todo el día. Sus dedos, ásperos por años de limpiar las casas de otras personas, alisaron mi velo por última vez. Quería creerla. Dios, ¿cómo quería creer que parecía otra cosa que lo que era? Una mujer de 23 años tan desesperada por escapar de su pequeño estudio y de los turnos dobles en la cafetería de Romano, que había dicho que sí a un hombre que nunca la había visto realmente. Marcus, mi novio, el hombre que me había prometido seguridad, estabilidad, un futuro que no implicara dolor de pies y el olor a grasa incrustado en mi piel. El salón de recepciones no era elegante. Era un centro comunitario que habíamos alquilado por poco dinero, decorado con serpentinas de droguería y flores que yo misma había arreglado a las 4 de la madrugada. Pero era mío, nuestro, o eso creía yo. Entré, con mis tacones también prestados, medio número más pequeños, haciendo clic contra el linóleo rayado. Los invitados se volvieron para mirarme. Sus rostros se difuminaban en la tenue iluminación. Había unas 40 personas. Los amigos de Marcus del trabajo, algunos parientes lejanos que habían venido por la comida gratis, mi madre, mi hermana menor, ya aburrida y mirando su teléfono. Entonces lo vi. No formaba parte de nuestra boda. No debería haber estado allí en absoluto. Estaba de pie cerca de la parte de atrás, parcialmente oculto por la sombra, pero imposible de pasar por alto. Alto, de más de un guldochente, con el pelo oscuro que parecía peinado por un profesional, incluso bajo las poco favorecedoras luces del techo. Su traje probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Gris carbón, perfectamente confeccionado, el tipo de tejido que susurraba dinero cuando se movía. Dos hombres lo flanqueaban, ambos con gafas oscuras en el interior, con posturas rígidas y alertas que me pusieron los pelos de punta. No sabía quién era, pero algo se me encogió en el pecho cuando su mirada se cruzó con la mía al otro lado de la sala. Ojos oscuros, indescifrables, que me evaluaban como si fuera un rompecabezas que ya había resuelto. El momento se rompió cuando Marcus me agarró la mano, con la palma húmeda contra la mía. Ahí estás, dijo, con la voz tensa por algo que no pude identificar. ¿Ansiedad? ¿Culpa? Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Vamos, están esperando nuestro primer baile. La música comenzó, una canción de amor genérica que yo había elegido de una lista de reproducción gratuita, y Marcus me llevó a la pista de baile improvisada. Sus manos se posaron en mi cintura, pero me parecieron extrañas, distantes, como si me estuviera tocando desde muy lejos. Marcus, susurré, tratando de atrapar su mirada. ¿Estás bien? Bien. La palabra salió entrecortada. Solo cansado. Ha sido un día largo. Pero su mirada seguía desviándose por encima de mi hombro, hacia la entrada, hacia su teléfono, que había mirado 3 veces durante la ceremonia. Nos balanceábamos mecánicamente. Olía a la colonia que le había regalado por su cumpleaños. Barata, demasiado dulce, y debajo de ella, algo agrio. Miedo tal vez, o arrepentimiento. ¿Quién es ese hombre de ahí atrás?, pregunté, señalando con la cabeza ligeramente hacia el desconocido que seguía mirándonos. El del traje caro. Marcus se puso rígido. Nadie, solo alguien del barrio. No te preocupes. Pero la forma en que lo dijo me hizo preocuparme por todo. La canción terminó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Los aplausos se extendieron entre la pequeña multitud, poco entusiastas y obligados. Marcus me besó en la mejilla. Un beso seco y breve que se sintió como un adiós.
Y entonces su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó inmediatamente. Su rostro se puso pálido. Tengo que hacerlo. Me miró, luego apartó la vista y volvió a mirar el teléfono. Tengo que contestar ahora. Mi voz se quebró. Marcus, estábamos literalmente en nuestra recepción de boda. Es importante. Él ya se estaba alejando, con el teléfono pegado a la oreja. Es, es sobre el trabajo. Ahora vuelvo. 5 minutos, lo prometo. Desapareció por el pasillo antes de que pudiera responder, dejándome sola en el centro de la sala con todos mirándome. Sentí como me subía el calor por el cuello. Mi hermana apartó la mirada, avergonzada por mí. La expresión de mi madre se desmoronó. Se hizo a un lado para dejarme pasar, pero cuando me moví, su mano me agarró la muñeca, con suavidad pero con firmeza. Su piel era cálida, su agarre seguro sin ser amenazante. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Debería haberme apartado. Debería haberle dicho que no era asunto suyo. Pero algo en la forma en que me miró, como si yo importara, como si mereciera la pena recordarme, me hizo responder. «Aria. ¿Aria?», repitió lentamente, saboreando cada sílaba. Un nombre precioso para una mujer preciosa que está pasando una noche terrible. Esa es una forma de verlo. Hay otras mejores. Su pulgar rozó mi pulso, tan brevemente que casi pensé que lo había imaginado. También creo que hay mejores noches por delante. Luego me soltó y dio un paso atrás, y sus hombres volvieron a cerrar filas a su alrededor. Salí a la fría noche de octubre, envuelta en el abrigo de un desconocido que costaba más que toda mi vida. Y no miré atrás. No vi que Marcus me seguía 30 segundos después. No vi que me agarraba del hombro y me hacía girar en el aparcamiento. No vi cómo el todoterreno negro se detenía en el momento perfecto, ni cómo el desconocido que iba dentro salía y se colocaba entre nosotros con la confianza despreocupada de alguien que había hecho eso 1000 veces antes. Pero lo sentí cuando la mano de Marcus se apartó de mi hombro. Lo sentí cuando el desconocido dijo algo demasiado bajo para que yo lo oyera, algo que hizo que Marcus palideciera y diera 3 pasos atrás. Lo sentí cuando esos ojos oscuros volvieron a encontrar los míos y me preguntó, ¿necesitas que te lleve? Y lo sentí cuando dije que sí. Aunque cada parte racional de mi cerebro gritaba que estaba cometiendo un terrible error, porque los terribles errores eran lo único que me quedaba esa noche. El interior del todoterreno olía a cuero y poder. Rico, embriagador, nada que ver con el destartalado Honda de Marcus, que siempre olía a comida rápida y promesas incumplidas. Me hundí en el asiento, con el vestido de novia arrugado torpemente alrededor de mis piernas, y traté de procesar lo que acababa de hacer, subirme al coche de un desconocido. Un desconocido que viajaba con guardias armados y llevaba relojes que probablemente costaban más que la casa de mi madre. La puerta se cerró con un golpe seco que delataba el cristal antibalas y el dinero de verdad. Se deslizó a mi lado, manteniendo una distancia prudente que, de alguna manera, me resultaba más íntima que si se hubiera sentado cerca. El conductor arrancó suavemente, dejando a Marcus de pie en el aparcamiento como un fantasma que ya había olvidado. ¿A dónde? La voz del desconocido era tranquila, casi amable. Me di cuenta de que no tenía a dónde ir. Mi apartamento, el estudio que había compartido con Marcus durante el último año, estaba lleno de sus cosas. Su nombre figuraba en el contrato de alquiler. En casa de mi madre no había sitio. En realidad, no. El sofá de mi hermana siempre era una opción, pero la idea de explicar este desastre me cerró la garganta. No lo sé, susurré mirando mis manos. El anillo de boda de oro chapado barato que ya me estaba poniendo el dedo verde me parecía un grillete. Entonces conduciremos hasta que lo averigües. Las luces de la ciudad se veían borrosas a través de las ventanas tintadas. Me fijé en otras cosas. El suave zumbido del motor, la mampara que nos separaba del conductor, la forma en que su guardaespaldas, en el asiento del copiloto, no dejaba de mirar por los retrovisores como si esperara problemas. La música clásica sonaba suavemente en unos altavoces ocultos, algo melancólico y hermoso que encajaba con el dolor de mi pecho. Probablemente te preguntes quién soy, dijo tras un largo silencio.
Entre otras cosas, me volví para mirarlo bien por primera vez. Las luces de la calle proyectaban sombras sobre su rostro, resaltando los ángulos marcados, la plenitud de su boca, la inteligencia de esos ojos oscuros. Era joven, tal vez 32 como mucho, pero se comportaba con la autoridad de alguien mucho mayor. ¿Por qué estabas en mi boda? No estaba. Sus labios se curvaron ligeramente. Estaba en el centro comunitario por otros asuntos. Tu celebración simplemente estaba teniendo lugar en la sala por la que tenía que pasar. Qué coincidencia. No creo en las coincidencias. Yo tampoco. Ya no. ¿Qué tipo de asunto? Pregunté, aunque sospechaba que no quería saber la respuesta. Me estudió durante un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánta verdad podía soportar. El tipo de asunto que requiere discreción y confianza. El tipo de asunto que la mayoría de la gente finge que no existe, aunque recorre todas las ciudades como las venas bajo la piel. Un escalofrío me recorrió la espalda, que no tenía nada que ver con la temperatura. Estás en la mafia. No era una pregunta, no lo negó, una palabra tan fea para una realidad tan complicada. Se movió ligeramente y vi el destello de algo metálico bajo su chaqueta. Una pistola. Por supuesto que llevaba una pistola. Me llamo Dante Salvatore. Mi familia ha protegido los intereses de la ciudad durante 3 generaciones. ¿Protegido? Qué elección de palabras tan cuidadosa. ¿Y qué quieres de mí? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Los hombres como tú no tienen momentos de bondad al azar. Hombres como yo. Eso pareció divertirle. ¿Qué crees que sabes de hombres como yo, Arya? Lo suficiente como para saber que debería salir de este moche. Y, sin embargo, no me estás pidiendo que me detenga. Tenía razón. No lo estaba haciendo. Porque, a pesar de todo, la pistola, los guardias, el peligro evidente que irradiaba como calor, me sentía más segura en este todoterreno que de pie en ese salón de recepciones con un vestido de novia, viendo cómo mi matrimonio se desintegraba antes incluso de empezar. ¿Por qué me estabas observando? Insistí antes de que todo se viniera abajo. Me estabas mirando fijamente. Dante se quedó callado durante mucho tiempo. Pensé que no iba a responder. Entonces, porque parecías estar ahogándote en una habitación llena de gente que debería haberte salvado, y porque sé lo que es hacer promesas a la persona equivocada. Algo en su voz me hizo pensar que no estaba hablando del matrimonio. El todoterreno giró por calles que no reconocí, dirigiéndose hacia la costa, donde los edificios eran más altos y las luces más brillantes. Distritos de dinero antiguo, lugares que solo había visto mientras servía café a personas que no se molestaban en aprender mi nombre. Necesito irme a casa, dije, aunque la idea me daba ganas de llorar. Necesito averiguar qué pasa después. ¿Y tú? Dante sacó su teléfono, uno de los 3 que podía ver en su chaqueta, y escribió algo rápidamente. O necesitas una noche en la que no tengas que averiguar nada. Una noche en la que otra persona se ocupe de las complicaciones. No puedo permitir. No te estoy pidiendo que te permitas nada. Se guardó el teléfono. Te ofrezco una habitación de hotel segura, limpia, tuya durante el tiempo que la necesites. Sin condiciones, sin expectativas, solo un lugar donde respirar. Todas las alarmas de mi cabeza estaban sonando. Así era como desaparecían las chicas. Así era como las decisiones terribles se convertían en consecuencias permanentes. Pero estaba tan cansada de ser inteligente, de ser cuidadosa, de ser la chica buena que hacía todo bien y aún así terminaba humillada y sola. ¿Por qué? Exigí. ¿Por qué harías eso por una completa desconocida? Sus ojos se encontraron con los míos y por un instante vi algo crudo bajo su exterior controlado. Algo que parecía casi un reconocimiento. Quizás no soy tan complicado como parezco, dijo en voz baja. O quizás simplemente odio ver cómo tratan a alguien como si fuera desechable cuando está claro que no lo es. El todoterreno se detuvo frente al Meridian, un hotel por el que había pasado cientos de veces, pero en el que nunca había imaginado entrar. Porteros con uniformes impecables, escalones de mármol, puertas giratorias que captaban y reflejaban las luces de la ciudad como diamantes.
El guardaespaldas de Dante abrió la puerta. El aire fresco de la noche entró rápidamente, trayendo el aroma del puerto cercano. Sal, posibilidades y peligro. Última oportunidad para decir que no, dijo Dante, sin moverse. Puedo llevarte a donde quieras ir, a casa de tu madre, a casa de un amigo, de vuelta a ese aparcamiento si has perdido completamente la cabeza. Bajé la mirada hacia el vestido de novia, hacia el ramo marchito que aún sostenía en mi regazo, hacia el abrigo prestado que olía a él, a cedro, a humo y a secretos. Entonces lo miré. Una noche, dije, solo esta noche. Mañana decidiré qué hacer con mi vida. Mañana tú decidirás qué hacer con la tuya. Aceptó. Salí del todoterreno con las piernas temblorosas. El guardaespaldas se mantuvo cerca, sin amenazar, solo presente. Cuando Dante se acercó y me ofreció el brazo como si estuviéramos en un evento social, en lugar de ser yo una novia fugitiva en plena crisis nerviosa, dentro del vestíbulo todo era accesorios dorados y lujo silencioso. La música de piano flotaba en el aire. La gente con ropa cara se movía con la confianza de quien pertenece a ese lugar. Me sentí como una impostora, como si alguien hubiera cometido un terrible error al dejarme entrar. Dante se dirigió a la recepción y el gerente apareció al instante, sin esperas, sin preguntas. El dinero y el poder funcionaban así. Estaba aprendiendo a allanar caminos, a eliminar obstáculos. Señor Salvatore. La sonrisa del gerente era profesionalmente cálida. Su suite habitual, la suite de la esquina de la 12. Para la señora Arya hizo una pausa, al darse cuenta de que no sabía mi apellido. Bennett, dije en voz baja. Para la señora Bennett, de forma indefinida. Cárguelo a mi cuenta, que tenga todo lo que necesite, servicio de habitaciones, acceso al spa, lo que sea, sin preguntas, sin facturas enviadas a su habitación. El gerente ni siquiera pestañeó. Por supuesto, señor. Enseguida apareció una tarjeta llave. Dante la cogió, pero no la entregó inmediatamente. La suite tiene un dormitorio y una sala de estar separados, dijo, con voz tan baja que solo yo podía oírlo. Las puertas se cierran con llave desde dentro. Mi número estará programado en el teléfono de la habitación, pero no tienes que llamarlo nunca. Puedes quedarte una noche o un mes. Puedes marcharte a las 4 de la mañana y no mirar atrás. Esto es suyo, sin obligaciones. Cogí la tarjeta. Nuestros dedos se rozaron solo por un segundo. Y sentí esa descarga de contacto hasta los huesos. ¿Por qué estás siendo tan amable conmigo? Susurré. Porque alguien debería hacerlo. Dio un paso atrás, creando distancia entre nosotros de nuevo. Profesional, controlado, y porque tengo la sensación de que va a necesitar un amigo en los próximos días. No sé si lo sabes todavía, pero lo entenderás. Algo oscuro cruzó su expresión. Tu marido, pronto exmarido, le debe dinero a gente muy desagradable. Gente que no perdona las deudas. Y la mujer con la que hablaba por teléfono, su padre es una de esas personas. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Qué? Marcus Chen le pidió prestados $200,000 a Vincent Rossi hace 6 meses. La hija del señor Rossi, Sarah, era la novia de su marido antes que usted. El dinero se suponía que era para una inversión empresarial. En cambio, Marcus lo utilizó para otros fines. Cuando llegó el momento de pagar la deuda y no pudo hacerlo, el señor Rossi le hizo algunas sugerencias sobre cómo Marcus podría resolver su situación. La comprensión me golpeó como un jarro de agua fría. Le sugirió que se casara con otra persona, alguien sin conexiones con su mundo, alguien prescindible, alguien a quien pudiera utilizar si fuera necesario. Yo, se me quebró la voz. Nunca fui una esposa. Era una garantía. La expresión de Dante era cuidadosamente neutral, pero en sus ojos se le veía algo parecido a la ira. No hacia mí, sino por mí. Sarah le había llamado esa noche porque su padre se había enterado de la boda. Continuó en voz baja. Y porque, al parecer, ella ha decidido que quiere recuperar a Marcus, a pesar de todo, o quizás precisamente por eso. A algunas personas les gusta poseer cosas rotas. Pensé que iba a vomitar. El hermoso vestíbulo daba vueltas a mi alrededor. Oro, mármol y mentiras. ¿Cómo sabes todo esto? Logré preguntar. Porque Vincent Rossi opera en mi ciudad,
Y porque me encargo de saber quién le debe qué a quién, hizo una pausa. También porque Marcus intentó pedir dinero prestado a mi organización hace 2 semanas. Nos negamos. ¿Por qué? Porque no invierto en hombres desesperados que mienten sobre sus circunstancias. Su voz era fría ahora. La calidez de antes había desaparecido por completo. Y porque algo en su desesperación me parecía mal. Así que lo investigué. Y descubrió lo mío. Descubrí que se iba a casar con una camarera del restaurante Romanos que no tenía ni idea de en qué se estaba metiendo. De repente, el mundo me pareció muy pequeño, muy peligroso. Debería ir a la policía, dije, aunque sabía lo vacío que sonaba eso. ¿Y qué les dirías? ¿Que tu marido pidió un préstamo legal y se casó contigo legalmente? ¿Que cambió de opinión en tu noche de bodas? El tono de Dante era suave pero firme. La policía no puede ayudarte con esto, Aria. Este es un problema diferente. Y tú puedes ayudarme. Puedo mantenerte a salvo mientras decides qué hacer. Una risa brotó de mi garganta, histérica, agotada. Meterme en una habitación de hotel no resuelve nada. Marcus sabe dónde trabajo, dónde vive mi madre, dónde Marcus no te molestará. La certeza en la voz de Dante era absoluta. Me he asegurado de que entienda las consecuencias de intentarlo. ¿Qué le dijiste en el aparcamiento? Que ahora estás bajo mi protección y que si él o alguien relacionado con él se te acerca, lo consideraré un insulto personal. Sus ojos se encontraron con los míos. En mi mundo, los insultos personales tienen consecuencias permanentes. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber salido corriendo y gritando de este hombre hermoso y peligroso que hablaba de la violencia como si fuera una transacción comercial. En cambio, sentí que algo se aflojaba en mi pecho, algo que había estado apretado y sofocándome durante más tiempo que solo esta noche. No quiero estar en deuda contigo, dije con cuidado. No quiero cambiar una jaula por otra. No me debes nada. Esto no es una transacción. Dante ladeó ligeramente la cabeza, estudiándome. Considéralo una disculpa del universo por darte una noche de bodas tan terrible. O considéralo un seguro. Si Vincent Rossi cree que estás conectado conmigo, no intentará utilizarte contra Marcus, lo que significa que eres libre. De verdad libre. Los hombres como tú no hacen cosas gratis. No, asintió. Normalmente no, pero a veces hacemos excepciones con personas que merecen algo mejor de lo que tienen. El ascensor sonó suavemente. El guardaespaldas lo mantenía abierto, esperando. Dante señaló hacia él, 12 pisos más arriba. Gira a la derecha. Suite de la esquina. Hay un balcón con vistas al puerto. Me han dicho que es tranquilo. Caminé hacia el ascensor en piloto automático. Mi mente aún intentaba procesar todo. Las puertas se estaban cerrando cuando de repente extendí la mano para detenerlas. Dante se dio la vuelta, con una ceja levantada. Gracias, le dije, por ser amable, aunque sea complicado. Su expresión se suavizó ligeramente. Descansa, Aria. Mañana todo será diferente. Las puertas se cerraron en su cara y me quedé a solas con el guardaespaldas, que miraba al frente como si yo no existiera. La suite era impresionante. Ventanas de suelo a techo, muebles que parecían demasiado caros para tocarlos, un cuarto de baño más grande que todo mi apartamento estudio. Me quedé en medio, todavía con el vestido de novia puesto, y finalmente me permití llorar. Grandes sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Por el matrimonio que nunca fue real, por mi propia estupidez, por el futuro que había imaginado y que se había construido sobre mentiras. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, me quité el vestido y lo dejé en un montón en el suelo. Me duché hasta que el agua se enfrió, lavándome el maquillaje y la laca del pelo y los últimos rastros de la chica que había creído en los cuentos de hadas. La bata del hotel era suave como una nube. Me envolví en ella y me paré en el balcón que Dante había mencionado, mirando las aguas oscuras que se extendían debajo. Mi teléfono, ese barato de prepago que había estado usando, vibró con mensajes de texto. 47 de Marcus, 12 de mi madre, 3 de mi hermana. Lo apagué sin leerlos. Mañana resolvería mi vida. Mañana me ocuparía de las renuncias, las explicaciones y los restos de mis decisiones.
Pero esa noche estaba en un balcón con un albornoz prestado y en una suite que no podía permitirme, protegida por un hombre que no conocía y me sentía más segura que en meses, aunque la seguridad fuera solo otra hermosa mentira. La mañana llegó demasiado rápido y no lo suficientemente rápido. Me desperté enredada en sábanas que parecían de seda. Me dolía el cuerpo en lugares extraños. Estrés. Me di cuenta de la manifestación física de una vida que se derrumbaba. La luz del sol entraba por las ventanas que había olvidado cerrar, pintando la suite con tonos dorados que hacían que todo pareciera un sueño del que acabaría despertando. Mi vestido de novia seguía arrugado en el suelo del baño, como un objeto muerto. Me envolví de nuevo en la bata y encontré un carrito de desayuno fuera de mi puerta. Campanas de plata cubrían platos de comida que yo no había pedido: fresas, pasteles, huevos preparados de 3 maneras diferentes, café que olía a gloria. Una pequeña tarjeta descansaba junto a la cafetera. Come, descansa, estás a salvo. Su letra era precisa, controlada, como todo lo demás en él. Debería haber sospechado. Debería haberme preguntado por qué un jefe de la mafia me enviaba el desayuno y notas amables. Pero mi estómago rugía y las fresas tenían un aspecto perfecto. Y estaba tan cansada de ser la responsable que lo cuestionaba todo. Comí en el balcón mientras veía cómo la ciudad despertaba a mis pies. La gente se apresuraba a ir al trabajo. Vivía una vida normal, sin saber que algunos de nosotros habíamos visto cómo toda nuestra existencia se hacía añicos de la noche a la mañana. Mi teléfono seguía apagado, como una bomba a punto de explotar, pero no podía esconderme para siempre. 53 mensajes nuevos. Los revisé con los dedos entumecidos. Marcus, por favor, déjame explicarte. Marcus, no es lo que piensas. Marcus, te quiero. Marcus, ¿dónde estás? Tenemos que hablar. Marcus, no puedes irte así. Marcus, Agia, por favor, estoy preocupado por ti. El último me hizo reír. Un sonido amargo y desagradable. Estaba preocupado. Qué considerado. Los mensajes de mi madre eran, de alguna manera, peores, llenos de preocupación y confusión, y ese tipo particular de decepción que solo las madres pueden perfeccionar. ¿Qué ha pasado? Marcus dice que te has ido. Por favor, llámame. Necesito saber que estás bien. La gente está haciendo preguntas. ¿Qué les digo? ¿Qué les dirá ella? ¿Que su hija se había casado con un hombre que la veía como una solución conveniente para sus deudas de juego? ¿Que los cuentos de hadas eran solo historias que la gente contaba para hacer que la pobreza pareciera temporal? Estaba redactando una respuesta, algo vago y tranquilizador, cuando alguien llamó a la puerta. Mi corazón dio un vuelco. La mirilla mostraba a una mujer con uniforme de hotel que llevaba bolsas de ropa. Señora Bennett. Su voz era profesional y amable. El señor Salvatore le envía esto. ¿Puedo entrar? Abrí la puerta un poco. Ella sonrió y señaló las bolsas. 4 de ellas parecían caras. No las necesito. Él insistió mucho. La señora dijo que necesitaría ropa práctica. Nada llamativo, solo opciones cómodas. No se iba a marchar hasta que las aceptara. Me aparté y la dejé entrar. Las bolsas contenían vaqueros que realmente me quedaban bien, suaves jerseys, ropa interior aún en su embalaje, artículos de tocador de marcas que solo había visto en revistas, todo de mi talla, todo pensado y adecuado y completamente abrumador. ¿Cómo lo sabía? El señor Salvatore es muy observador, dijo la mujer con una sonrisa cómplice. ¿Hay algo más, señora? No, gracias. Se marchó y yo me quedé mirando la ropa esparcida sobre la cama. Era demasiado, demasiado rápido, demasiado todo. Me puse los vaqueros y un jersey color crema que parecía una nube, y luego marqué el número que había en el teléfono de la habitación antes de poder pensarlo demasiado. Contestó al primer tono. Aria. Solo mi nombre, pero la forma en que lo dijo hizo que algo se agitara en mi pecho. La ropa, empecé, el desayuno, el dulce. Es demasiado. ¿Lo es? Sonaba divertido. ¿O es justo lo suficiente para alguien que lo perdió todo ayer? No lo perdí todo. A tu marido, tu hogar, tus planes de futuro, tu sensación de seguridad. Su voz era tranquila, pero firme.
A mí me parece que es todo. No podía discutir eso. ¿Dónde estás? Le pregunté en su lugar. En una reunión. Pero puedo irme si me necesitas. La forma casual en que lo dijo, como si abandonara un asunto importante por una desconocida, era completamente normal. Se me hizo un nudo en la garganta. No, solo quería darte las gracias y preguntarte qué pasa ahora. Ahora tómate tu tiempo para decidir qué quieres. Unos días, una semana, el tiempo que necesites. No puedo esconderme en una habitación de hotel para siempre. No, él estuvo de acuerdo, pero puedes esconderte por ahora, al menos hasta que resolvamos ciertas complicaciones. Complicaciones que significaban Marcus y su deuda. Entre otras cosas, oí voces de fondo, alguien hablando rápidamente en italiano. Tengo que irme, pero Aria, no salgas del hotel sin llamarme primero. Por favor. Debería haber sonado controlador. En cambio, sonó como cuidado. Está bien, susurré. Buena chica. La línea se cortó y me quedé allí sosteniendo el teléfono, con la cara ardiendo por dos simples palabras que no deberían haberme afectado en absoluto. El resto del día transcurrió en una extraña neblina. Intenté hacer planes para decidir mis próximos pasos, pero seguía perdiéndome en espirales de ansiedad. El divorcio sería bastante fácil. Llevábamos menos de 24 horas casados. Nunca habíamos consumado nada. Pero ¿y después? Volver a mi estudio, que no contenía más que recuerdos de Marcus. Volver a los turnos dobles y al olor a grasa y a los clientes que chasqueaban los dedos para pedir más. Por la noche estaba fuera de mí. La suite me parecía una jaula preciosa. Necesitaba aire, movimiento, algo que me recordara que seguía siendo real. Me aventuré a bajar al bar del hotel solo para tomar una copa, solo para estar rodeada de gente que no estuviera en mi cabeza. El local era oscuro y sofisticado, con reservados de cuero y jazz suave. Me senté en un taburete de la barra y pedí vodka con hielo, porque el vino me parecía demasiado romántico y la cerveza demasiado triste. Un día duro. El camarero era joven y comprensivo. ¿Se podría decir eso? Bueno, estás en el lugar adecuado. Este vodka podría quitar la pintura. Me reí a pesar de mí misma. La bebida me quemó al bajar. Perfecto. Estaba a mitad de mi segundo vodka cuando alguien se deslizó en el taburete de al lado. Colonia masculina, cara. Un traje que susurraba dinero. Eres la chica del 12, dijo el hombre. No era una pregunta. La última adquisición de Salvatore. Me volví para mirarlo. Guapo de una manera anodina, con fríos ojos azules y una sonrisa que no llegaba a ellos. No soy la adquisición de nadie. No. Hizo un gesto al camarero para que le trajera un whisky. No es lo que parece. Dante Salvatore no pone a las mujeres en suites de esquina porque se sienta caritativo. Mi piel se erizó con una advertencia. No sé qué piensas. ¿Sabes? Conozco la reputación de Salvatore. Sé que le gustan las cosas bonitas y sé que no las comparte. Los ojos de aquel hombre me recorrieron de una forma que me dio ganas de darme una ducha. Pero quizá tú seas la excepción. Quizá estés cansada de estar encerrada en esa habitación como una princesa en una torre. Creo que deberías marcharte. Creo que debería presentarme. Vincent Rossi Jr. extendió la mano como si se tratara de una situación social normal. Mi padre es el hombre al que tu marido le debe dinero, lo que nos convierte prácticamente en familia. Mi sangre se heló. Vincent sonrió ante mi reacción. Ahí está. El miedo. No te preocupes, cariño. No estoy aquí para cobrar. Estoy aquí porque tengo curiosidad por saber qué ves Salvatore en ti. ¿Qué te hace digna de protección? No sé de qué estás hablando. No. Dante no te ha dicho que te ha declarado fuera de límites, que cualquiera que te toque responderá ante él personalmente. Vincent se inclinó más cerca y pude oler el alcohol en su aliento. Eso es prácticamente una propuesta de matrimonio en nuestro mundo. Así que o eres él o eres el cebo para algo más grande. No soy ninguna de las dos cosas. Me levanté con las piernas temblorosas y me fui. Su mano se extendió y me agarró la muñeca con tanta fuerza que me dolió. No lo creo. Verás, tu desaparición de anoche causó problemas a mi hermana. Sara quiere recuperar a tu marido y siempre consigue lo que quiere. Suéltame.
¿O qué? ¿Llamarás a Salvatore? Está en una reunión con la comisión. No estará disponible durante horas. Vincent apretó más fuerte. Tiempo de sobra para que nos conozcamos mejor. El camarero había desaparecido convenientemente. Los pocos clientes que quedaban no miraban hacia nosotros. Estaba sola con un hombre que me veía como una ventaja, como entretenimiento, como algo que se podía utilizar. El terror se apoderó de mí. Entonces alguien carraspeó detrás de nosotros, un sonido educado, casi suave. Vincent giró la cabeza bruscamente y su cara se puso pálida. Dante estaba allí de pie con su traje perfectamente entallado, flanqueado por sus dos guardaespaldas, con aspecto de violencia envuelta en tela cara. Su expresión era tranquila, casi agradable, pero sus ojos estaban muertos. «Quita la mano», dijo Dante en voz baja. Entonces Vincent me soltó tan rápido que tropecé. «Salvatore, no lo sabía. Solo estábamos hablando. Estabas tocando lo que es mío». La voz de Dante nunca subió por encima del tono de conversación, pero de alguna manera llenó todo el bar, después de dejar muy claro lo que pasaría si alguien lo intentaba. Solo era una conversación. Fue una agresión, una amenaza y una violación de territorio. Dante se acercó y Vincent retrocedió. 3 transgresiones. Normalmente exigiría un pago por cada una de ellas. Pero como tu padre y yo estamos intentando la vía diplomática, seré generoso. ¿Generoso? La voz de Vincent se quebró. Te irás ahora mismo. Le dirás a tu padre que su hijo ya no es bienvenido en ninguno de los establecimientos que poseo o protejo, que son la mayor parte de la ciudad, y rezarás para que no cambie de opinión y decida que hay que dar ejemplo. Vincent parecía dispuesto a discutir, a defenderse. Entonces miró a Dante a los ojos, lo miró de verdad, y lo que vio allí lo dejó pálido. «Lo siento», balbuceó. «No quería decir que no volverá a pasar». «No», asintió Dante en voz baja. «No volverá a pasar». Vincent prácticamente salió corriendo del bar. Los guardaespaldas lo siguieron, asegurándose de que se fuera de verdad, me di cuenta. Dante se volvió hacia mí y su actitud cambió por completo. La fría violencia desapareció, sustituida por preocupación. «¿Te ha hecho daño?» Bajé la vista hacia mi muñeca. Las marcas rojas donde Vincent me había agarrado ya empezaban a ponerse moradas. «Estoy bien, no lo estás». De repente estaba allí. Sus manos eran suaves, muy suaves, mientras examinaba mi muñeca. «¿Estás temblando?» «Sí». Todo mi cuerpo temblaba por la adrenalina, el miedo y algo más que no podía nombrar. «Pensé que estabas en una reunión», susurré. Lo estaba. Entonces mi equipo de seguridad me informó de que Vincent Rossi había entrado en mi hotel y se dirigía al bar donde había ido a tomar una copa. Tenía la mandíbula apretada. «La reunión dejó de ser importante». «Te fuiste». «Me fui. La comisión puede esperar». «No podías». Su pulgar rozó mi pulso. Casi el mismo gesto que anoche, pero esta vez había algo feroz en sus ojos. Algo posesivo que debería haberme asustado. No lo hizo. Debería haberme quedado en la habitación, dije. Me dijiste que no fuera a ningún sitio sin llamarte. No eres una prisionera, Arya. Puedes ir donde quieras. Seguía sujetándome la muñeca. Seguía tocándome como si fuera algo precioso. Pero esta ciudad es peligrosa para alguien en tu posición. Vincent no será la última persona que intente utilizarte. ¿Utilizarme para qué? Para hacerme daño. Para obtener ventaja. Para demostrar que no tienen miedo. Sus ojos se encontraron con los míos. «Estás bajo mi protección. Eso te hace valiosa. Eso te hace vulnerable». No entiendo nada de esto. Mi voz se quebró. Hace 24 horas. Solo era una camarera que se iba a casar. Ahora estoy en medio de una guerra de mafias que no he pedido. Lo sé. La mano libre de Dante se acercó para acariciar mi rostro. Cálida, firme, tranquilizadora. «Sé que esto no es justo. Sé que tú no has elegido esto, pero es donde estamos, y necesito que confíes en mí hasta que podamos volver a estar a salvo». «¿Por qué te importa?» La pregunta salió cruda. «No me conoces». Algo brilló en su expresión. «Dolor, tal vez, o recuerdo. Porque alguien debería», dijo,
repitiendo sus palabras de la noche anterior. Y porque estoy cansado de ver cómo personas inocentes son destruidas por juegos que no sabían que estaban jugando. El camarero reapareció, con aspecto nervioso. Dante ni siquiera le miró. Pon las bebidas de la señora Bennet en mi cuenta y despeja la barra. Necesitamos intimidad. Los pocos clientes que quedaban fueron acompañados rápidamente fuera. Estábamos solos en el espacio en penumbra, con el jazz sonando suavemente y mi corazón acelerado por razones completamente nuevas. Vamos, dijo Dante con suavidad. Vamos a subir. No quiero volver a esa habitación. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Siento que me voy a volver loca allí arriba. Solo pensar y luego ven conmigo. ¿A dónde? A algún lugar donde puedas respirar. A algún lugar seguro. Me tendió la mano, sin agarrarme, sin exigir, solo ofreciéndomela. ¿Confías en mí? No debería. Cada parte lógica de mi cerebro gritaba advertencias. Este hombre era peligroso, estaba relacionado con la violencia y el crimen y cosas que yo no entendía. Pero ya me había protegido 2 veces. Había sido amable cuando no tenía por qué serlo. Y cuando me miraba, ya no me sentía invisible. Cogí su mano. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos, fuertes, cuidadosos con mi muñeca magullada. Y por primera vez desde que sonó el teléfono de Marcus en nuestra boda, sentí que tal vez todo saldría bien. Aunque bien significara algo completamente diferente de lo que había imaginado. El todoterreno nos alejó del hotel. A través de calles que se volvían más tranquilas y exclusivas con cada giro, Dante se sentó a mi lado, todavía sosteniendo mi mano como si fuera lo más natural del mundo. Su pulgar trazaba patrones ausentes en mis nudillos, tranquilizadores, posesivos, imposibles de ignorar. ¿A dónde vamos?, pregunté cuando los edificios dieron paso a fincas cerradas. A mi casa, donde puedo mantenerte a salvo sin que el personal del hotel cotillee sobre Vincent Rossi acorralándote en el bar. ¿No cotillará más la gente si estoy en tu casa? Sus labios se curvaron ligeramente. Mi gente no cotillea. Valoran demasiado sus vidas. Debería haber sido una broma. No lo fue. Las puertas se abrieron antes de que nos detuviéramos. Altas, de hierro forjado con cámaras de seguridad que podía ver, y probablemente una docena que no. El camino de entrada serpenteaba a través de cuidados jardines que parecían sacados de una revista. Entonces la casa apareció ante mi vista y olvidé cómo respirar. No era una casa, era una finca, toda de piedra y cristal, y con líneas elegantes que lograban parecer modernas y atemporales a la vez. Las luces brillaban cálidamente en las ventanas. Las fuentes centelleaban en el patio. Era el tipo de lugar que hacía que mi apartamento estudio pareciera una caja de cartón. ¿Aquí es donde vives? Mi voz salió más baja de lo que pretendía. Uno de los lugares. Dante me ayudó a salir del todoterreno, con la mano firme en mi espalda. Tengo apartamentos en la ciudad, una casa en el norte del estado, pero este es mi hogar. Una mujer apareció en la puerta, una italiana mayor, con ojos amables y un delantal salpicado de flores. Me echó un vistazo y empezó a hablar en italiano rápido con Dante, señalando mi cara, mi muñeca magullada, mi estado general de desastre. Él respondió en el mismo idioma, con un tono tranquilo y tranquilizador. La mujer, su ama de llaves, supongo, asintió y desapareció en el interior, sin dejar de murmurar. ¿Qué ha dicho?, pregunté. Que pareces necesitar comida y los cuidados de una abuela. Me guió a través de la puerta. María lleva con mi familia desde que nací. Lo ha visto todo y no juzga a nadie. Con ella estás a salvo. El interior era impresionante. Techos altos, obras de arte que probablemente costaban más de lo que yo ganaría en toda mi vida. Muebles que parecían caros y cómodos a la vez, pero que también daban la sensación de estar vividos. Libros sobre mesas, una chaqueta tirada sobre una silla, el olor a algo horneándose. La sala de estar está por allí, dijo Dante, señalando. Ponte cómoda. Tengo que hacer algunas llamadas sobre la pequeña travesura de Vincent. ¿Va a ser un problema? No después de esta noche. Su expresión se volvió fría. Por la mañana todo el mundo sabrá lo que pasa cuando alguien te toca.
No habrá un segundo incidente. Se marchó antes de que pudiera preguntarle qué pasaría exactamente. Entré en la sala de estar atraída por la chimenea, que crepitaba con llamas reales. Las ventanas del suelo al techo daban a los jardines, iluminados por una luz tenue. Era hermoso y aterrador, y tan lejos de mi realidad que me sentí como una extraterrestre. María apareció con una bandeja de galletas de té que aún estaban calientes. Una sonrisa cómplice. «Come», dijo en un inglés con fuerte acento. «Estás demasiado delgada». Ese marido hizo un gesto de disgusto. «No te alimenta bien. Ya no es mi marido». «Bien. Era basura», me acarició la mano. «El señor Dante te cuidará bien». Verás, antes de que pudiera procesar esa afirmación, ya se había ido otra vez. Me senté en el sofá, de cuero suave, probablemente italiano, e intenté comprender cómo mi vida se había vuelto tan surrealista. Hace 2 días estaba planeando un futuro con Marcus. Ahora estaba tomando té en la mansión de un jefe mafioso, mientras él hacía llamadas amenazantes sobre un hombre que me había agarrado en un bar. Dante regresó 20 minutos más tarde, sin chaqueta y con las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos que distraían demasiado. De repente parecía cansado. La máscara de control se deslizó lo suficiente como para mostrar al hombre que había debajo. «Está controlado», dijo, sirviéndose whisky de una jarra de cristal. «Vincent no volverá a molestarte. Tampoco su padre ni nadie relacionado con ellos. ¿Qué has hecho?» «He pedido favores, he hecho ciertas promesas, he recordado a la gente ciertas consecuencias». Dio un largo trago. «Los detalles no importan. Lo que importa es que estás a salvo». «¿Por cuánto tiempo?» «Todo el tiempo que necesites». Dejé la taza de té sobre la mesa con las manos temblorosas. «No puedo vivir bajo tu protección para siempre. Al final, tendré que volver a mi vida». «¿Qué vida?» Su voz era suave pero sincera. «El apartamento que compartías con Marcus. El trabajo en el que ahora Vincent sabe que trabajas. La casa de tu madre que figura en los registros públicos». Se acercó, agachándose frente a mí para que quedáramos a la misma altura. «Arya, tu antigua vida ya no es segura. No por nada que hayas hecho, sino porque Marcus te convirtió en un objetivo cuando se casó contigo para evitar sus deudas. ¿Y qué? ¿Simplemente desaparezco? ¿Me convierto en otra persona? No, te conviertes en alguien intocable». Su mano encontró mi muñeca ilesa. Su tacto era increíblemente suave. «Permanecerás bajo mi protección hasta que se resuelva la situación con los Rossi. Entonces decidiremos qué hacer a continuación. ¿Y qué obtienes tú con este acuerdo?» La pregunta quedó suspendida entre nosotros, pesada, complicada, peligrosa. Los ojos de Dante buscaron los míos durante un largo momento. Sinceramente, aún no lo sé. Quizás solo la satisfacción de hacer algo bien por una vez. Quizás algo más. Más. Eres hermosa, Aria, y valiente, y mucho más fuerte de lo que crees. Su pulgar volvió a rozar mi pulso. Ese gesto me dejó sin aliento. Mentiría si dijera que no quiero conocerte mejor. Quiero saber cómo eres cuando no estás ahogándote. ¿Quieres? Se detuvo, apretando la mandíbula. ¿Quieres qué? ¿Quieres quedarte conmigo? Las palabras salieron ásperas. No como protección, no como obligación, solo quedarme contigo. Mi corazón latía muy rápido. Pensé que probablemente él podría sentirlo. «Ni siquiera me conoces. Sé que te casaste con un hombre para escapar de la pobreza y que él te trataba como una garantía. Sé que saliste de tu boda con la cabeza alta, aunque te estabas rompiendo por dentro. Sé que Vincent Rossi te agarró y que estabas lista para luchar en lugar de quedarte paralizada». Su otra mano se levantó para cortarme la cara. «Sé lo suficiente como para saber que quiero más. Esto es una locura. Sí, eres una criminal. Sí, probablemente debería tenerte miedo». Sus ojos se clavaron en los míos. «¿Lo estás?» Debería haberlo estado. Cada pensamiento racional me decía que huyera, pero lo único que sentía era calor y seguridad, y algo que se parecía peligrosamente al deseo. «No», susurré. Algo brilló en su expresión. Triunfo, hambre, posesión, todo a la vez,
pero no se acercó, no aceptó lo que casi le estaba ofreciendo. Entonces quédate, dijo en voz baja, no en el hotel, aquí, donde puedo respirar sin tener que mirar por encima del hombro. Quédate en tu casa, en el ala de invitados, tu propio espacio, tu propia privacidad. María estará aquí durante el día. Mi equipo de seguridad vigila los terrenos. Seguía tocándome la cara, la muñeca, como si no pudiera evitarlo. No te pido que compartas mi cama, Aria. Te pido que me dejes protegerte hasta que estés lista para enfrentarte al mundo de nuevo. Y si nunca estoy lista, entonces te quedarás para siempre. Lo dijo como si fuera un voto. Tengo suficiente espacio, suficiente dinero, suficiente poder para asegurarme de que nunca más tengas que preocuparte por nada. Era demasiado, demasiado rápido, demasiado todo, pero estaba tan cansada de estar sola, tan cansada de tener miedo. Y cuando Dante me miró así como si fuera algo precioso en lugar de desechable, quise volver a creer en lo imposible. De acuerdo, me oí decir. Me quedaré por ahora. Su sonrisa era como un amanecer, excepcional, hermosa, transformadora. Vamos, dijo, levantándose y ofreciéndome la mano de nuevo. Déjame enseñarte tus habitaciones. El ala de invitados era más grande que todo mi apartamento. Habitación, baño, sala de estar, un balcón con vistas a los jardines, ropa ya colgada en el armario, más opciones cuidadosas de mi talla. Informal, cómoda y cara. ¿Cómo lo has hecho? Llamé antes mientras tomabas el té. Se apoyó en el marco de la puerta, observándome mientras lo asimilaba todo. La hija de María es de tu talla. Te ha enviado algunas cosas para que te apañes hasta que podamos conseguirte un armario adecuado. No necesito un armario adecuado. Todo el mundo necesita ropa con la que se sienta cómodo. Incluso los refugiados temporales de matrimonios terribles. Me reí a pesar mío. Sonrió al oírlo. Descansa un poco, dijo en voz baja. Mañana nos ocuparemos del papeleo de la inscripción. María te preparará el desayuno. Y si necesitas algo, cualquier cosa, mi habitación está al final del pasillo. ¿Dónde está la tuya? Justo encima de la tuya. Sus ojos se clavaron en los míos, lo suficientemente cerca como para oírte si llamas, lo suficientemente lejos como para darte espacio. Y si no quiero espacio, la pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Dante se quedó muy quieto. Entonces ven a buscarme, dijo con voz áspera. Pero Aria, no vengas a menos que estés segura, porque si apareces en mi puerta, no seré noble al rechazarte. Te daré exactamente lo que pides, y yo no hago nada a medias. El calor me invadió. Deseo, necesidad, algo que parecía locura. Anotado, me las arreglé. Se apartó del marco de la puerta y se alejó, sus pasos resonando en el suelo de madera. Me quedé allí temblando, preguntándome en qué me había metido. La cama era enorme y cómoda, pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Marcus cuando me dejó por esa llamada telefónica. La mano de Vincent en mi muñeca. Los ojos de Dante cuando dijo que quería quedarse conmigo. Hacia medianoche, me rendí y bajé las escaleras, atraída por la luz que provenía de lo que parecía una biblioteca. Dante estaba sentado en un sillón de cuero, rodeado de papeles, con las gafas de lectura puestas, un detalle tan normal que lo hacía parecer casi humano. Levantó la vista cuando entré, sin sorprenderse. No podía dormir. Pensaba demasiado. Ven aquí. Me dio una palmada en el sofá que había cerca, no en su sillón, para darme espacio y ofrecerme compañía. Me acurruqué en el sofá, metiendo los pies debajo de mí. El fuego se estaba apagando, proyectando sombras danzantes por toda la habitación. ¿Puedo preguntarte algo?, dije después de un rato. Lo que quieras. ¿Por qué te importa en realidad? No las razones nobles ni las razones de protección, la verdadera razón. Dante se quedó callado durante tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego se quitó las gafas y dejó a un lado los papeles. Cuando tenía 25 años, me enamoré de una mujer que mi familia no aprobaba. Ella no era de nuestro mundo. Era dulce e inocente y veía lo bueno en todo, incluso en mí. Su voz era distante, recordando.
Mi padre quería que me casara con alguien conectado, alguien útil, así que organizó un accidente. Hizo que pareciera que ella había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Se me cortó la respiración. La mató. Hizo que la mataran y yo llegué demasiado tarde para impedirlo porque no me di cuenta de lo que era capaz de hacer hasta que ya se había ido. Los ojos de Dante encontraron los míos y estaban llenos de un dolor antiguo. Después de eso juré que nunca volvería a permitir que nadie inocente saliera perjudicado por mi mundo, que si veía a alguien ahogándose, lo sacaría. No importa lo que me costara. Lo siento. No lo sientas. Eso me convirtió en quien soy. Me hizo lo suficientemente fuerte como para tomar el relevo cuando murió mi padre. Lo suficientemente fuerte como para cambiar nuestra forma de actuar. Hizo una pausa. Pero cuando te vi en esa boda, con aspecto perdido y sola mientras tu marido hablaba con otra mujer, me recordaste a ella, a la inocencia a punto de ser aplastada. Y pensé, esta vez no, esta vez la salvaré. Las lágrimas me quemaban los ojos. Yo no soy ella. No, tú eres tú, lo cual es mejor de alguna manera. ¿Cómo? Porque estás aquí viva, dándome la oportunidad de hacer algo bien por una vez. Me levanté del sofá y me acerqué a su silla. Él me observaba con ojos oscuros y cautelosos, deseoso pero expectante, siempre esperando a que yo decidiera. Me arrodillé frente a él y le tomé las manos entre las mías. Gracias, susurré, por salvarme, por verme, por ser amable cuando no tenías por qué serlo. Arya, esta noche no voy a ir a tu habitación. No estoy preparado para eso. Le apreté las manos. Pero quiero que sepas que yo también te veo. Y sea lo que sea esto entre nosotros, no voy a huir de ello. Se le cortó la respiración. Por un momento, el poderoso y controlado jefe de la mafia desapareció. Y solo vi a un hombre que había perdido demasiado y estaba aterrorizado de volver a perder. Deberías descansar, dijo finalmente, con voz ronca. Tú también. Lo haré pronto. Me levanté, pero antes de que pudiera alejarme, él me atrajo hacia él. Sus labios rozaron mi frente, con tanta delicadeza, con tanto cuidado, y luego me soltó. Dulces sueños, Arya. Tú también, Dante. Volví a mi habitación con el corazón acelerado y la mente dando vueltas. Mañana me enfrentaría a la anulación, a las consecuencias, al futuro. Aún no podía imaginarlo, pero esa noche estaba a salvo. Me habían visto, y por primera vez en años estaba exactamente donde quería estar. Aunque ese lugar fuera la casa de un hombre peligroso que me miraba como si mereciera la pena protegerme. 3 semanas pasaron como un extraño sueño. La anulación se llevó a cabo sin oposición. Marcus firmó todo lo que su abogado le puso delante, probablemente aterrorizado por lo que pasaría si no lo hacía. Nunca volví a verlo. Dante se aseguró de ello. Mis días adquirieron un ritmo que nunca antes había experimentado. Las mañanas con María, que insistía en enseñarme a hacer pan italiano, como Dios manda, mientras me contaba historias escandalosas sobre la infancia de Dante. Las tardes en la biblioteca, leyendo libros para los que nunca había tenido tiempo cuando trabajaba turnos dobles. Las noches con Dante, cuando volvía a casa de los negocios que le retenían en la ciudad. Las cenas en las que hablábamos de todo y de nada, conociéndonos poco a poco. Nunca me presionó, nunca me pidió más de lo que yo estaba dispuesta a dar. Pero la tensión entre nosotros crecía como un ser vivo, tensándose con cada mirada prolongada, cada roce accidental. Cada noche me acostaba sola sabiendo que él estaba justo arriba. Los moretones en mi muñeca se habían desvanecido. Vincent Rossi aparentemente había abandonado el país. O eso informaba la gente de Dante. La deuda de Marcus había sido absorbida en una negociación más amplia entre Dante y la familia Rossi, resuelta de maneras que no pregunté. Estaba a salvo, libre, viviendo en un lujo que nunca había imaginado. Y me estaba enamorando de un hombre que me aterrorizaba y me fascinaba a partes iguales. Todo cambió un jueves por la noche. Dante llegó a casa antes de lo habitual, con una expresión sombría que, según había aprendido, significaba problemas. ¿Qué pasa?, le pregunté,
levantando la vista del libro que fingía estar leyendo. Se sirvió un whisky, siempre whisky, cuando las cosas iban mal, y se bebió la mitad antes de responder. Vincent Rossi está muerto. Se me heló la sangre. ¿Qué? Encontraron su cuerpo esta mañana, asesinado a tiros en un callejón del centro. Dante apretó la mandíbula. Y alguien está intentando hacer creer que fui yo quien lo ordenó. ¿Fuiste tú? No. Me miró a los ojos sin pestañear, a pesar de lo que te hizo. Matarlo habría desencadenado una guerra que no necesito. Alguien más lo hizo. Alguien que quiere que los Rossi y los Salvatore se destruyan entre sí. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que la tregua se ha roto. Significa que el padre de Vincent exigirá sangre por sangre. Y significa que ahora estás en más peligro que antes. Se acercó a donde yo estaba sentada y se agachó como había hecho aquella primera noche. Tengo que enviarte a un lugar seguro, fuera de la ciudad, fuera del país si es necesario. No, Aria, no. Le cogí la cara entre las manos, obligándole a mirarme. No voy a huir, no voy a dejar que te enfrentes a esto solo. Esta no es tu lucha. La convertiste en mi lucha cuando me protegiste, cuando me acogiste en tu casa, cuando tú. Me detuve con las palabras atascadas en la garganta. Cuando yo qué. Su voz era áspera. Cuando hiciste que me importaras, susurré. Cuando me hiciste sentir segura por primera vez en mi vida. Cuando me mirabas como si fuera algo precioso en lugar de algo desechable. Eres preciosa. Sus manos se alzaron para cubrir las mías. Por eso, precisamente, necesito que te alejes de esto. Y si no quiero alejarme de esto, alejarme de ti. Algo feroz brilló en sus ojos. No digas cosas que no sientes, Aria. Ahora no. Nunca. Lo besé. No fue un beso suave ni vacilante. Fueron 3 semanas de tensión, miedo y deseo chocando a la vez. Sus labios eran cálidos y sabían a whisky y peligro. Y cuando emitió un sonido grave con la garganta y me atrajo hacia él, sentí que por fin había vuelto a casa. Rompió el beso, respirando con dificultad. Tienes que estar segura. Una vez que crucemos esta línea, estoy segura. Me subí a su regazo, a horcajadas sobre él en la silla, sin importarme que María pudiera entrar o que su teléfono estuviera vibrando con lo que probablemente eran llamadas urgentes. Llevo semanas segura, solo estaba esperando a que dejaras de ser tan noble al respecto. ¿Noble? Se rió, oscuro y deseoso. No hay nada noble en lo que quiero hacerte. Entonces hazlo. Su control se hizo añicos. Se puso de pie conmigo en sus brazos, fuerte, sin esfuerzo, y me llevó arriba, no a mi habitación, sino a la suya. El espacio era masculino y elegante, con una cama enorme y ventanas con vistas a los jardines. Me acostó sobre sábanas que olían a él, a cedro, a humo y a seguridad, y me miró como si yo fuera lo único que importaba en todo su peligroso mundo. Última oportunidad para huir, dijo con voz ronca. Ya no voy a huir más. Lo que sucedió a continuación fue abrumador y perfecto, nada que ver con los torpes encuentros que había tenido con Marcus. Dante me tocaba como si fuera una obra de arte, como si cada sonido que emitía fuera una revelación que él quisiera memorizar. Era exigente, pero cuidadoso, posesivo, pero gentil, dándome todo lo que yo había tenido demasiado miedo de pedir. Cuando terminó, nos quedamos enredados juntos, con mi cabeza sobre su pecho y sus dedos trazando dibujos en mi hombro desnudo. Tengo que decirte algo, dijo en voz baja, y mi corazón se encogió. De acuerdo. La investigación sobre el asesinato de Vincent apunta hacia Marcus. Me quedé muy quieta. ¿Qué? Al parecer había estado haciendo ruido sobre querer vengarse de las personas que destruyeron su vida. Vincent era un blanco fácil, joven, arrogante, a menudo solo. El brazo de Dante se apretó a mi alrededor. Mi gente cree que Marcus contrató a alguien para matar a Vincent, sabiendo que parecería que fui yo, sabiendo que comenzaría una guerra que destruiría a ambas familias y lo dejaría libre de sus deudas. Eso es una locura. Eso es desesperación. Y Marcus siempre ha estado desesperado. Pensé en el hombre con el que casi me caso. Las mentiras, la manipulación, la forma en que me había utilizado como garantía.
¿Era capaz de asesinar? ¿De iniciar una guerra? ¿Qué vas a hacer? Pregunté. Encontrar pruebas. Presentárselas a los Rossi antes de que tomen represalias. Esperar que valoren la verdad por encima de la venganza. Me besó en el pelo y mantenerte a salvo mientras lo hago. Quiero ayudar. Ni hablar, Dante. No. Se dio la vuelta, inmovilizándome debajo de él, con los ojos encendidos. Eres lo único bueno que hay en mi vida ahora mismo, lo único puro en toda esta fealdad. No te pondré en peligro, no te perderé como la perdí a ella. Yo no soy ella, dije en voz baja. Y tú no eres tu padre. Podemos escribir nuestra propia historia. Su expresión se quebró, mostrando la vulnerabilidad que había debajo. ¿Y si nuestra historia acaba mal? Al menos habremos sido lo suficientemente valientes como para intentarlo. Me besó de nuevo, esta vez más despacio, más profundamente, y sentí su miedo y su esperanza y su desesperada necesidad de protegerme, todo entremezclado. Pasamos la noche abrazados, haciendo promesas con nuestros cuerpos que no podíamos expresar con palabras. La mañana llegó demasiado pronto. Dante estaba al teléfono antes del amanecer, coordinando a su gente, preparando su caso contra Marcus. Lo observé trabajar, brillante, despiadado y completamente concentrado, y comprendí por qué la gente le temía. Pero también vi al hombre que había debajo, el que se aseguraba de que María tuviera su medicación para la artritis, el que hacía donaciones anónimas al restaurante donde yo trabajaba, el que me besaba al despedirse como si yo fuera lo más importante de su mundo. Quédate en casa hoy, me dijo mientras se preparaba para salir. La seguridad se duplicará. No le abras la puerta a nadie excepto a María. Ten cuidado siempre. Me acarició la cara con la mano, rozándome la mejilla con el pulgar. Esto terminará pronto, y entonces podremos pensar en lo que vendrá después. ¿Qué quieres que venga después? Que tú y yo descubramos cómo ser personas normales por una vez. Sonrió, una sonrisa rara, hermosa, tal vez incluso feliz. Me gustaría. Se marchó y la casa se quedó vacía sin él. Intenté leer para ayudar a María con los preparativos de la cena y fingir que mi estómago no estaba revuelto por la ansiedad. Alrededor de las 3 de la tarde sonó el timbre. María fue a abrir. Siempre lo hacía, gritando a los visitantes antes de que se acercaran a mí. Pero en lugar de su habitual saludo alegre, oí un grito ahogado y luego silencio. Me acerqué al vestíbulo por instinto, con el corazón acelerado. Marcus estaba en la puerta, con los ojos desorbitados y empuñando una pistola. «Hola, Arya», dijo con voz temblorosa. «Tenemos que hablar». María estaba en el suelo, inconsciente, pero respirando. Mi mente se quedó en blanco por el terror y la rabia. «La has golpeado». No me dejaba entrar. No tenía otra opción. Hizo un gesto con la pistola. «Ven conmigo ahora o empezaré a disparar y veré a cuántos guardias puedo derribar antes de que me maten». Dante te encontrará. Dante está ocupado con los Rossi y para cuando averigüe a dónde hemos ido, será demasiado tarde. La sonrisa de Marcus era maníaca. Has arruinado mi vida, Arya. Tú y tu novio, el jefe de la mafia. Así que ahora voy a utilizarte para arreglarla. ¿Cómo? Los Rossi quieren sangre por la muerte de Vincent. Voy a darles a la mujer de Dante Salvatore, su punto débil. A cambio, perdonarán mis deudas y me darán suficiente dinero para desaparecer para siempre. Estás loco. Estoy desesperado. Hay una diferencia. Se acercó, con la pistola firme, a pesar del temblor de sus manos. Ahora camina despacio. Tu teléfono se queda aquí. Miré el cuerpo inmóvil de María, la cámara de seguridad que sabía que lo estaba grabando todo, el botón de pánico que Dante había instalado en el vestíbulo y al que no podía llegar sin que Marcus me disparara. Y caminé. El coche estaba en marcha afuera, un coche de alquiler anónimo. Marcus me empujó al asiento del copiloto y cerró las puertas con el mando a distancia. Mi mente barajó rápidamente las opciones. Saltar en un semáforo en rojo, luchar por el arma, gritar pidiendo ayuda. Pero íbamos demasiado rápido y Marcus era demasiado impredecible. Y no podía dejar de pensar en lo que haría Dante cuando descubriera que me habían secuestrado. Condujimos durante 30 minutos,
dejando atrás los barrios bonitos, adentrándonos en zonas industriales que no reconocía, un almacén abandonado. ¡Qué original! Marcus aparcó y me arrastró al interior. El espacio estaba oscuro, olía a óxido y a maquinaria vieja. En el centro alguien había colocado sillas y luces. Una sala de interrogatorios improvisada. «Estarán aquí pronto», dijo Marcus, atándome las manos a la silla con bridas que se me clavaban en la piel. «Los Rossis te van a hacer preguntas sobre la operación de Dante. Vas a responder y luego te matarán y le enviarán el video. Él te destruirá por esto. Lo intentará, pero para entonces yo ya estaré en México, viviendo del dinero de Rossi». La risa de Marcus era entrecortada. «Deberías haberte quedado conmigo, Arya. Podríamos haberlo solucionado juntos. Pero tenías que correr hacia él. Tenías que convertirte en su Marcus. Yo lo elegí», dije claramente. «No porque tuviera dinero o poder. Porque me veía como una persona en lugar de como una herramienta. Porque era amable cuando tú eras cruel. Porque me hacía sentir segura cuando tú me hacías sentir prescindible». Marcus me golpeó. Un fuerte golpe en la cara que me hizo zumbar los oídos. «No puedes juzgarme», gruñó. «No sabes lo que era deberle ese dinero. Que Vincent me amenazara todos los días, ver cómo mi vida se desmoronaba. Así que decidiste arrastrarme contigo. Se suponía que tú lo arreglarías. Casarme contigo se suponía que me daría tiempo. Hacerles creer que era estable. Darme espacio para pensar en algo». Se le quebró la voz. Pero entonces Salvatore se fijó en ti, y todo empeoró. Y entonces la puerta del almacén explotó hacia adentro. No se abrió, explotó. Sillas y humo y hombres con equipo táctico entrando como una pesadilla hecha realidad, y liderándolos, con el rostro desfigurado por la rabia, el miedo y algo más oscuro, estaba Dante. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la sala, buscando heridas, vida, cualquier cosa que hubiera sobrevivido. Entonces encontraron a Marcus y la temperatura de la habitación bajó 20 grados. «Suéltala». La voz de Dante era mortalmente tranquila. «Ahora, o lo que pase después hará que la muerte de Vincent Rossi parezca suave». Marcus agarró la pistola y me la puso en la sien. «No os acerquéis, le dispararé. Lo juro». El disparo vino de algún lugar detrás de Dante. Uno de sus hombres, un tirador perfecto, le metió una bala en el hombro a Marcus antes de que pudiera terminar la amenaza. La pistola cayó al suelo. Marcus gritó. Entonces Dante estaba allí, cortando mis bridas con un cuchillo que apareció de la nada y abrazándome con tanta fuerza que apenas podía respirar. «Te tengo», me dijo al oído. «Estás a salvo. Te tengo». Me aferré a él, temblando, intentando no llorar y fracasando por completo. Detrás de nosotros, sus hombres estaban reduciendo a Marcus y leyéndole sus derechos. Derechos policiales reales, me di cuenta vagamente. Policías de verdad mezclados con el equipo de seguridad de Dante. «¿Llamaste a la policía? ¿Llamaste a la policía?» «Sí». Dante se apartó lo suficiente para examinar mi rostro, acariciando con su pulgar el moretón que Marcus me había dejado. «Te secuestró, te agredió, intentó matarte. Quiero que pase el resto de su vida en prisión, no solo muerto en un callejón». «¿Cómo me encontraste?» «Las cámaras de seguridad lo grabaron todo. Rastreamos su coche a través de las cámaras de tráfico y supe a dónde iría. No es lo suficientemente inteligente como para ser creativo». Apretó la mandíbula. «Siento no haber llegado antes. Has llegado a tiempo. Eso es lo que importa». Vimos cómo la policía se llevaba a Marcus. Seguía gritando sobre deudas y justicia y que nada de esto era culpa suya. No sentí nada al verlo marcharse. Ni arrepentimiento, ni compasión, solo alivio de que por fin hubiera terminado. «¿Los Rossi?», pregunté mientras Dante me ayudaba a subir a su coche. «Quedamos en vernos mañana. Mi gente encontró pruebas que vinculaban a Marcus con el asesinato de Vincent. Mensajes de texto, pagos al tirador, todo». Me sentó en el asiento con cuidado, como si fuera a romperme. «Tendrán su justicia, pero no por mi parte. Así que se acabó. Se acabó». De vuelta en casa, María nos atendió a los dos. Hielo para mis moratones,
comida que no podía comer, mantas y té, y el consuelo de la abuela. Dante se quedó cerca, tocándome constantemente como si necesitara confirmar que era real. Esa noche me quedé en la ducha hasta que el agua se enfrió, lavando el miedo y la violencia y los últimos rastros de la chica que solía ser. Cuando salí, Dante estaba esperando en su habitación. ¿Nuestra habitación? Empezaba a pensar en ello. ¿No puedes dormir?, le pregunté. No, hasta saber que estás bien. Me acerqué a él, todavía húmeda por la ducha, y lo besé lentamente. Estoy bien, gracias a ti, porque eres valiente, me corrigió. Porque sobreviviste, sobrevivimos. Me rodeó con sus brazos y nos quedamos allí, en la penumbra, simplemente respirando juntos. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté finalmente. Ahora vivimos. Me besó en la frente. Descubrimos qué es lo normal para nosotros. Quizás vuelvas a la escuela. Quizás encuentres un trabajo que realmente te guste en lugar de uno que necesites. Quizás viajemos o nos quedemos aquí o compremos una casa junto al mar. Quizás simplemente seamos felices por un tiempo. Sí, su voz era suave. Quizás simplemente seamos felices. 6 meses después, estaba en la cocina de Dante. Nuestra cocina, enseñando a la hija de María a hacer pan mientras Dante trabajaba en su estudio. La Enollment era historia antigua. Marcus cumplía 25 años por secuestro y conspiración para cometer asesinato. Los Rossis habían firmado nuevos tratados con los Salvatore. La paz comprada con pruebas y verdad en lugar de sangre. Y yo era feliz. No la felicidad desesperada y ansiosa que había sentido al planear una boda con un hombre que no me amaba, sino la felicidad tranquila y constante de ser vista, valorada y elegida. Todos los días, Dante aparecía en la puerta, atraído por el olor del pan horneado y mi risa. Me miraba con esos ojos oscuros que antes me parecían tan peligrosos y ahora me hacían sentir como en casa. ¿Qué?, le pregunté, al darme cuenta de que me estaba mirando. Solo memorizando este momento, se acercó a mí y me abrazó a pesar de las flores que tenía en las manos. Mi hermosa chica cubierta de flores, riendo en mi cocina. Quiero recordar exactamente lo afortunada que soy. Los dos somos afortunados. Sí, me besó, suave, dulce, lleno de promesas. Lo somos. Afuera, el sol se ponía sobre los jardines. Adentro, se horneaba pan y sonaba música. Y una vida que nunca había imaginado se desarrollaba a mi alrededor. Había salido de una boda desastrosa 3 días antes, envuelta en el abrigo de un extraño, sin ningún lugar a donde ir y sin nada que perder. Había encontrado un hogar con un hombre peligroso que me miraba como si yo hubiera colgado las estrellas. Y de alguna manera, imposiblemente, me había encontrado a mí misma. La chica que había sido invisible había desaparecido. En su lugar había una mujer que conocía su valor, que había enfrentado sus miedos, que había elegido el amor incluso cuando venía envuelto en peligro y oscuridad. Los brazos de Dante me abrazaron con fuerza. Te quiero, dijo. Sencillo, seguro, verdadero. Yo también te quiero, le susurré. Y por primera vez en mi vida, creí en los finales felices. No porque fueran fáciles o sencillos o lo que esperaba, sino porque habíamos luchado durante horas. Habíamos sobrevivido a lo peor y, aún así, nos habíamos elegido el uno al otro. Y ese era el mejor final posible.